Pero muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre Nos Zarcero. Gracias a la colaboración de nuestro canal amigo ZTV y a la gerencia, a Cope Alfaro Ruiz, y sobre todo, mil gracias a ustedes que hacen grande este programa. Agradecemos también a Luis, que siempre está en los controles, a Jorlen Solís y a Alan Barquero en el Facebook Live. Bueno, hoy, como quien dice a lo que vinimos, como dice Daniel Quiroz, hoy tenemos una grata visita, muy grata diría yo, para todas las personas del cantón, porque Arnaldo Araya Rodríguez, que ha ayudado a un montón de personas en el tema de tutorías, ¿verdad? Por ahí es donde han dado, pero entre otras cosas. Arnaldo, bienvenido a este programa. Hola, buenas noches y un placer estar acá. Bueno, un poco nervioso, pero... Aquí. Bueno, no, vas a ver que nos va a ir muy bien. Okay. Oriundo de La Legua. De La Legua. Ajá. ¿Toda su vida ahí? Siempre. ¿Hace cuántos años vino al mundo, Arnaldo? Ahora en marzo cumplo 37 años de... Bueno, y muy bien aprovechado, gracias a Dios. Eso espero. Sí. Bueno, Arnaldo, primero que todo, háblenos un poquito de su infancia, de su familia, de allá, en La Legua, y a qué te dedicas. Vamos a ver. Ok, bueno, mi infancia fue como la de todo niño que crece en el campo, entre vacas, potreros y calles aún sin asfaltar, ¿verdad? Y agricultura, me imagino. Sí, también. Mucha agricultura. Eso fue, digamos, yo nací en el 85 y tengo memoria de los 90s, cuando era un niño y me perdía a jugar solo, prácticamente siempre solo. Bueno, me crié ahí, siempre, en La Legua. Tengo 3 hermanos, tengo 4 sobrinos, estudié en la escuela de La Legua. Uh-huh. Y bueno, hice el colegio en el liceo, que era el único que había en ese momento. Uh-huh. Mis hermanos son menores, yo soy el hermano mayor de esos 4. Tengo, bueno, mis papás siempre estuvieron conmigo, siempre, ¿verdad? Siempre recuerdo haber tenido una infancia muy bonita y normal, común, de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Común de una zona rural, inclusive, ¿verdad? Exacto, es común de que me despertaba con el sonido de las lecherías alrededor y cosas. Yo creo que aquí en Zarcero prácticamente todo el mundo puede contar exactamente lo mismo, ¿verdad? De que vive en un lugar donde es muy común despertarse con el olor a boñiga, con el olor a vaca, a leche y cosas así, ¿verdad? Entonces, ese fui yo, un niño común y corriente, sí, hasta el día del accidente, donde ya no era el chiquillo que corría y podía hacer todo lo que quería, ¿verdad? Eso ahora fuera de cámaras te pregunté que si eso dolorosamente te trae malos recuerdos o no lo mencionas, pero me dijiste que sí, que podemos hablar un poquito de eso. Sí. Yo siento que todo lleva un proceso, todo es evolución. Sí. Todo ser vivo evoluciona y yo siento que es un proceso. Hace muchos años, hace 25 años yo tuve el accidente. Los primeros años del accidente sí fueron muy difíciles, muy duros y yo recuerdo, entré a la adolescencia, que es una de las etapas más difíciles, ¿verdad? Donde cuesta acoplarse a la sociedad. Uh-huh. Y ahora en mi caso era el triple y quizá el cuádruple, ¿verdad? Era muy rudo porque no tenía la parte de socializar, no tenía claro, la parte de conocer, de ir a fiestas, de ir a bailes. Todo eso que yo creo que la mayoría, el 99% de las personas ha experimentado, ¿verdad? El tener en su adolescencia esa etapa de relación, de convivio, de disfrutar y conocer gente. En mi caso fue, los primeros años yo tuve el accidente a los 12. Entonces,
salí de la escuela y después vino la etapa quizás más difícil, que fue la de tratar de entender, porque yo siento a mis 37 años, 25 años después del accidente, que yo no he logrado aún esa madurez de entender que no soy igual o no podía ser igual a los demás. Sin embargo, puedo decir que, como el dicho dice, que el tiempo todo lo sana. Uh-huh. Eso es realmente cierto. Yo en mi adolescencia sí la sufrí. Antes no quería que la gente me viera, no quería salir, no quería ir incluso a misa, porque la gente siempre con sus miradas indiscretas, niños que preguntaban qué le había pasado. Todavía me pasa, pero ya yo les contesto a los niños o a la persona que pregunte qué me pasó. Bueno, ahora yo me voy a convertir en ese para que los amigos que nos están viendo hoy vean cómo fue la realidad de su accidente. ¿Cómo fue exactamente? ¿Dónde estabas? ¿Qué sucedió? Ok, fue un 18 de junio de 1997, a las 11:30 de la mañana. Yo salí de la escuela a las 11, estaba en sexto. Salí de la escuela y llegué a la casa, me cambié e hice lo que mi rutina diaria hacía. Salí con mi hermana menor, que en ese momento tenía 2 años, y mi hermano menor, que tenía 6. Uh-huh. Salimos a recoger a una vecina, y también recuerdo que en mi casa se estaba quedando una prima de 4 años. Y yo me los llevé, a las 4 personas me las llevé como a 100 metros de mi casa, donde había un árbol enorme, un ciprés, donde siempre, todos los días, iba y me subía. Yo subía hasta lo más alto, eran más de 15 metros. ¿Solo usted, los demás no? Los otros no, eran muy pequeños. Sí. Si no, fijo, hubieran subido. Solo yo tenía 12 años y me consideraba ya capaz. Todos los días, Alejandro, todos los días me subía a ese árbol, de un poco más de 15 metros, y recuerdo que nunca había tenido la intención de subir un poco más de donde me quedaba, digamos. Uh-huh. El árbol tenía su parte más alta y yo me quedaba a unos cuantos metros de llegar a esa parte. Ese día tomé la decisión, bueno, mis hermanos y la vecina y mi prima estaban abajo. Mi hermano, la vecina y mi prima se fueron, había una milpa, se metieron en esa milpa. Uh-huh. Y mi hermana menor, de 2 añitos, era muy pequeña, estaba debajo. Donde yo estaba, ella estaba exactamente debajo de mí. Y recuerdo que, bueno, yo le dije, le decía chichi, creo, o algo así. Recuerdo que ese día yo le dije, voy a subir más y voy a tirarle una ardilla. Ajá. Ese ciprés tenía un nido de ardillas, y todos los días las ardillitas salían del nido, sacaban las caritas. Entonces, para mí la ilusión era tener una mascota, una ardilla de mascota. Y entonces yo le dije a Fabiola que que iba a tirar una ardilla. Cuando yo hice a trepar hacia donde estaba el nido, que era a unos cuantos metros, era casi en la cumbre del árbol, yo me sostuve de 2 ramas. De la mano izquierda estaba de una rama, y la mano derecha, para agarrar la otra rama, esa rama estaba seca. Uh-huh. Entonces, donde yo sostuve esa rama, esa rama se despegó del árbol y me resbalé. Mis pies se resbalaron y yo quedé completamente sosteniéndome de esta mano. Yo nada más me balanceaba ahí en el árbol, y era mucho peso para un bracito muy pequeño. Y cuando volteé a ver hacia abajo, todo se puso negro, todo, y de ahí lo único que recuerdo fue que mi vida, es algo que me pasó literal, y yo supongo que a la gente que ha pasado por
traumas muy fuertes o cuando la gente está a punto de morir, les pasa. Porque yo, es algo que no olvido, en el momento en que yo vi hacia abajo y todo se me puso negro, se me vino toda mi pequeña vida a la cabeza. Recordé y repasé momentos que mi memoria no guardaba y que yo iba recordando de momentos de muy pequeño, muy pequeñito, con mi mamá, con mi papá, incluso con mis hermanos, con mi hermana, la que sigue de mí. Eran recuerdos que yo no sabía que yo tenía, o sea, que había borrado, pero en ese momento sí pasaron todos, en microsegundos, porque fue sumamente rápido. Y todo se apagó. Y después de ese apagón, pasaron un montón de cosas más, testimonios de los que ya he hablado, ¿verdad? Testimonios espirituales que son muy míos y que guardo con un gran celo y que he contado en otras ocasiones, en otros momentos, y que digo que hay mucha gente que sí me va a creer y otra gente que no. Pero son algo, tuyos. es algo muy relativo, ¿verdad? Porque todos creemos en diferentes cosas. Yo supongo que la mayoría de la gente cree en Dios. Entonces, si creen en Dios, puede que puedan tener algún vestigio para creerme a mí, ¿verdad? Fue un espacio muy pequeño. Cuando desperté, no sentía absolutamente nada en mi cuerpo. Nada. Y me estaba ahogando. Yo sentía que alguien tenía un pie encima de mi pecho, me estaba ahogando. Y cuando abrí los ojos estaba mi mamá enfrente mío y yo le dije, mami, no siento mis piernas. Vamos a ver, pero después de ese momento donde usted tuvo toda esa visión que tú, ahí te viniste al suelo. Sí, después, o sea, cuando todo se me oscureció, me pasó mi corta vida, 12 años de mi vida pasaron muy rápido en mi cabeza. Después de que eso se apagó, viene todo ese relato y fueron muy pequeños, o sea, yo lo sentí yo sentí mucho tiempo, sentí un periodo enorme donde me pasó todo eso, pero en realidad fueron muy pocos minutos, incluso segundos. Y después de eso fue donde alguien me habló y yo abrí mis ojos y estaba mi mamá enfrente mío y yo le dije que no sentía mis piernas. En realidad yo no sentía nada en mi cuerpo, pero lo que me preocupaba eran mis piernas. ¿La caída, usted venía pegando con otras ramas o fue en caída libre? Sí, eso es algo que no tiene explicación física. Y créame, la física es parte de mi vida. No tiene explicación física porque yo subí al árbol. O sea, para subirse a un árbol tiene que tener ramas. Claro. Yo usaba todas esas ramas para llegar a la parte más alta. Todas esas ramas estaban de ese lado donde yo caí. Y no tengo ningún golpe, no tenía ningún golpe, ningún moretón, ningún raspón, nada de eso. O sea, yo nada más estaba destruido por dentro, pero por fuera no tenía absolutamente nada. Y las leyes de la física no podrían explicar eso, porque, o sea, yo no me imagino dando curvas para... Sí, ¿verdad? Voy a pasar por este lado y por este no. Exacto, no hay manera de poder explicarlo. Yo sí sé que fue, yo sé que ahí intervino la mano de Dios y que Él estaba ahí, estaba conmigo, estuvo durante todo ese tiempo y durante todos estos años ha estado conmigo y es el que se ha encargado de manejar, llevar y controlar mi vida, ¿verdad? Y yo sé que en ese momento, cuando caí, Él estaba ahí. Y muy probablemente me sostuvo con su mano, me fue esquivando todas las ramas que había, porque es que no hay explicación. Qué bonito, eso es un asunto de fe que usted lleva. Es un asunto de fe. Y muy, muy interesante. Pero vamos a ver, continuemos ahí. Caes, tu mamá llega, usted le dice que no siente los pies. ¿Y qué pasa luego? Yo le dije que no sentía o sea, mami, no siento las piernas. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Y me estaba ahogando. Yo sentía una presión muy fuerte en el pecho, como si tuviera algo encima. Donde yo le dije eso a mi mamá, yo me imagino que cualquier madre reaccionaría de la misma manera. Ella empezó a gritar por todo
el barrio donde estaba el árbol empezó a gritar y me iba a alzar. Yo tenía una costilla quebrada, una costilla acá quebrada, tenía toda la columna vertebral quebrada y bueno, daños en el sistema urinario. Estaba completamente destrozado. Era como si me hubieran agarrado y me hubieran estrechado en un puño. Y ya todo quebrado. No sé, no afectó ningún órgano vital porque si no, de verdad, no estuviera aquí contándolo, pero sí estaba roto. Ella me iba a alzar y un señor, a quien todavía le agradezco, le dijo, no lo puede tocar, no lo puede tocar. Los médicos decían que si me hubiese hecho alzar, el cuerpo se hubiese comprimido y la costilla hubiese perforado el pulmón. Entonces hubiera muerto instantáneamente en el momento que ella me levantaba. Porque mi columna también estaba rota la costilla y demás. Entonces, ese señor le dijo que no me levantara porque yo no sé, me imagino que tenía algunos conocimientos de primeros auxilios. De primeros auxilios básicos, ¿verdad? Porque yo ahora sí, cualquier persona se cae, le pasa algo y no la toque. Pero una mamá, ella iba a alzarme y a llevarme a la cama y a frotarme con lo que fuera para que me curara, ¿verdad? Pero no, estaba roto y me hubiese matado, ¿verdad? Eso fue algo que yo sé que ahí también estuvo la voz de Dios. Él actuó ahí, él fue parte de ese milagro porque si no, no estuviera acá. Ok, entonces, ¿qué primeros profesionales llegaron ahí al sitio? Los cruzrojistas. ¿De aquí de Zarcero? Sí, no recuerdo quiénes eran, nunca he sabido quiénes eran. Yo me estaba ahogando, empezaron a llegar todos mis compañeros, veníamos de salir de la escuela, entonces la mayoría estaba jugando en el playcito de la escuela, entonces todos empezaron a llegaron mi hermana que estaba en clases, ese día estaba cumpliendo años, el 18 de junio, ella, recuerdo como ella llegaron compañeros de ella, llegaron las maestras, llegó mucha gente, vecinos, y me estaban quitando el aire. Yo sentía que me estaba muriendo, yo ya no, empecé a ponerme morado, dicen, y yo ya, me imagino que ya uno en ese momento ya ni siquiera le duele nada, yo a lo que venga, ¿verdad? Me estaba ahogando y no sentía dolor de nada, pero sí no sentía el cuerpo, ni mis dedos, recuerdo que ni mis dedos. Los cruzrojistas llegaron y dijeron que la gente se retirara por el oxígeno. Ellos me montaron en una tabla rígida, que me imagino que es también parte del protocolo de esos primeros auxilios, y me montaron a la ambulancia. Recuerdo cómo en la ambulancia se montó mi papá y cómo en algún periodo, en algún intervalo de tiempo del viaje de la legua a Zarcero, uno de los cruzrojistas llamó al doctor Blanco. Doctor Luisa. Ajá. Y que alistaran a paramédicos, porque no era una simple caída. ¿Usted oía eso? Yo lo escuchaba y escuchaba muchas cosas que decían. De hecho, yo siempre he tenido miedo, pero un miedo muy grande a las agujas. Y recuerdo que cuando el doctor se montó, acá, me imagino que era ahí por donde está ahora, bueno, donde está el Banco Nacional, era ahí, porque ahí recuerdo donde ahí era la Cruz Roja, donde me bajaron para pasarme a la ambulancia esta de paramédicos. De paramédicos. Y recuerdo que estaba lloviendo y caían gotas, y las gotas me caían en las piernas y yo las sentía. Yo no sé si era parte de mi imaginación o porque las estaba viendo caer, pero yo recuerdo que yo sentía donde las gotas me caían y yo no sentía nada de mi cuerpo, nada. Pero yo recuerdo que las gotas caían y yo las sentía. Cuando el doctor entró, recuerdo que sí fue como... El doctor Luis Enrique, ¿verdad? Luis Enrique Blanco. Luis Enrique siempre ha sido una persona muy directa y ha dicho las cosas muy claras. Sí. Todos lo conocemos. Ese día, él le dijo algo a mi papá que a mí se me grabó.
le dijo como, vamos a ver si llega. Fue muy rudo para mí escuchar eso y es algo que hasta el momento estoy contando porque es mucho. O sea, fueron minutos que se hacían horas. Y yo recuerdo que agarraba, tomaba las jeringas con agujas enormes, yo hasta que me hacía chiquitito, y las clavaba en mis piernas. Las clavaba y yo no sentía nada. Y me imagino que era, no sé, algo que iba a mantenerme vivo, ¿verdad? Activo. Sí, yo a ese señor le agradezco tanto y me imagino que nunca voy a tener el tiempo de agradecerle porque yo siento que él fue quien me salvó. Él me salvó y me llegó al hospital de niños vivo. Ah, bueno, fue directo al de una niños. Vez al hospital de niños. Ajá. Habían 13 médicos, 13 o 10, no recuerdo, esperándome. Unos con una cuchilla cortaban las botas. Yo usaba botitas de esas de agricultor. De esas botitas las cortaban, otros cortaban la camisa, otros cortaban la pantaloneta que yo tenía, otros me metían mangueras por la boca y nada más me decía trague. Entonces yo hacía todo lo que me dijeran, pero yo ya no estaba presente, o sea, yo ya estaba en eso de que usted está entre dormido y entre despierto, ¿verdad? Yo nada más obedecía. Otros metían placas debajo de mí, me volcaban, me metían. Era como un experimento. Digamos, yo me sentía como si fuera un experimento. Y recuerdo que después de ahí me sacaron a una sala de espera. Pero mis recuerdos son tan borrosos porque yo me imagino que ya ahí estaba muy sedado. Pero aún así lo decís con mucha claridad. Yo recuerdo qué pasó, pero no cómo fue. Sí. Yo no recuerdo caras, no recuerdo, no diferencio sí, claro. Mujer-hombre, pero sí sé que había mucha gente alrededor mío, de ese chiquito, ¿verdad? De 12 años, cumpliditos en marzo. Y ahí en ese momento yo todavía no me imaginaba el grado de situación a la que me iba a enfrentar. O sea, todavía estaba en pañales con respecto a la situación, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, de ahí me pasaron, llegó mi mamá. Recuerdo a mi mamá sumamente borrosa también. Y recuerdo cómo me hicieron expulsar todo lo que había comido, porque siempre he sido comelón. Y ese día, en el comedor de la escuela, repetí. Había comido de todo lo que había hecho Katia, la cocinera. Y bueno, me hicieron hacer eso, yo todavía lo recuerdo. Yo creo que para eso eran las mangueras, ¿verdad? Uh-huh. Y recuerdo cuando llegó una enfermera y dijo, va para cirugía de una vez. Eran las 7 de la noche. Creo que eran las 7. Donde me subían en el ascensor, eso todo lo recuerdo. Y ya ahí no recuerdo nada más. Donde me monté al ascensor ya no recuerdo nada más. Después, ¿qué te dijeron? ¿Qué fue la cirugía que te practicaron? La primera cirugía fue de reconstrucción de la columna vertebral. A mí me pusieron un pin para sostener las quebraduras que tenía en la columna. Uh-huh. La cirugía duró 6 horas. Entré a las 7 y salí a las 2 de la mañana, creo, si no me equivoco. Mi mamá estaba ahí afuera, dice ella, porque yo no recuerdo absolutamente nada. Mi mamá cuenta que entraban y salían sábanas cubiertas de sangre, de donde estaba Arnaldo siendo intervenido. También cuenta que un doctor le dijo que orara mucho porque, bueno, le preguntó que de dónde se había caído ese niño. Ella le contó. Ahí comenzó, me imagino que la duda de los adultos, porque a mí me llega un niño despedazado, en lo primero que voy a pensar es que alguien le pegó, lo golpeó, lo agredió y demás. Entonces me imagino que los doctores ahí empezaron a hacer esa investigación, porque el doctor le preguntó que de dónde se había caído, de cuánto y cómo y por qué, y que orara mucho, porque las horas que continuaban iban a ser muy importantes, porque no se sabía si iba a sobrevivir o no. Cuando yo desperté ya estaban en la sala de recuperación. ¿De la primera operación? De la primera,
Sí, la segunda fue 15 días después y era la costilla. Yo me imagino, porque no soy médico y no sé de procedimientos médicos y de palabras técnicas y todo eso, que la costilla tuvieron que haberla sostenido con algo o haberla puesto por ahí porque tenía que esperar 15 días para la siguiente cirugía, que era la de reconstrucción de la costilla y acomodarla y todo lo demás. Esa fue la cirugía más ruda, aunque ustedes no lo crean, la de la costilla. La de la columna fueron 60 puntadas. Me tuvieron que quitar los hilos en 2 días porque el niño lloraba. Y bueno, después de que desperté, recuerdo cómo estaba jugando la Liga y Saprissa, y el enfermero me decía de que a qué equipo pertenecía. Y yo no le contestaba, evidentemente. Entonces, pero sí era liguista. Jamás. Ah, bueno. No, siempre sapricista. Y recuerdo que yo pedía agua. Vea, yo creo que eso yo no se lo deseo a nadie. Eso es, yo sé que, o sea, yo lo veo como algo inhumano, pero sé que es necesario. Cuando usted tiene sed, después de una cirugía bueno, yo he tenido varias y en todas me ha dado sed, ¿verdad? Y no puede consumir agua. Era inhumano, yo tenía la boca partida y recuerdo cómo me dolía y cómo la sentía. Recuerdo aún la sensación de aquellos labios partidos esperando que alguien me diera agua, ¿verdad? Mi mamá, recuerdo que iba y le decía a la enfermera que si no me podía dar un vasito con agua. Y evidentemente no se podía. No se podía. No, entonces le decía a la enfermera que mojara un algodón y me lo pusiera en los labios. Yo recuerdo que eso fue bastante difícil porque yo succionaba el algodón. Yo me quería tragar el algodón. Yo sentía tan injusto 3 o 4 gotas de agua cuando yo necesitaba 2 botellas. Fue algo, o sea, yo no sabía que ahí iba a comenzar algo tan difícil y que mi vida no iba a ser para nada fácil, no iba a ser para nada como la que yo estaba acostumbrado. Vamos a ver, Arnaldo, en esta primera parte hemos estado hablando propiamente de lo que fue eso, porque lo decís con una propiedad, lo decís como un testimonio de vida, ¿verdad? Porque así lo he interpretado yo en este momento, que inclusive hemos tenido buena relación de amigos, pero nunca hemos hablado profundamente del tema, y hoy era el día indicado para escucharlo de usted. Ese proceso, desde el día que entraste al hospital hasta que te dieron de alta en algún momento, ¿cuánto tardó? Creo que fue 1 mes y 15 días. 1 mes, 15 días. Sí, que estuve en el hospital de niños. Incluso llegué a ver cómo cuando me montaron en silla de ruedas por primera vez, porque tenía que ir acostumbrándome, me sacaban a una parte, era como el 4º o 5º piso, no recuerdo realmente, eso es algo que sí no guardé. Había un nido de un pájaro y tenía huevitos. Yo recuerdo cómo cuando yo me iba a ir ya no había nada en el nido. Ya habían volado los pajaritos y ya el tiempo había pasado y yo todavía no me iba. Fue 1 mes y 15, es que no recuerdo bien, pero sí fue 1 mes y 15 días de mucho dolor. En la segunda cirugía me pusieron un drenaje. Un drenaje es una bolsa conectada a la parte donde hicieron la cirugía para que expulse todo lo que quedó golpeado de la cirugía. Y ese drenaje lo tenía acá, porque ahí estaba la costilla, ¿verdad? Y era muy doloroso para un chiquito de 12 años. Yo, como papá o como tío, no me puedo imaginar algo así en alguno de mis sobrinos. No podría. Vamos a ver, ¿sientes que eso psicológicamente te marcó para el resto de tu vida? Siempre. Y es algo que he tratado de superar, he tratado de entender más que todo, porque cuesta mucho asimilar que usted no va a volver a caminar en su vida. Ajá. Que recibir esa noticia fue fatal. Todos los días, durante ese mes, todos los días, Alejandro, cuando llegaba mi mamá, como yo no sentía las piernas, mi mamá y mi papá fueron todos los días religiosamente a verme. A ver.
todos los días yo le preguntaba a mami, ¿yo voy a volver a caminar? Y ella me decía, sí, mi amor. Y ella sabía que no había manera ni científica, ni nada, ninguna posibilidad de que Arnaldo volviera a caminar. Tenía despedazada la columna. Durante ese tiempo que estuvo en el hospital, ¿recibiste alguna terapia? Sí, recibías todos los días. Trabajo social, recuerdo, pero eran preguntas para saber si realmente Arnaldo se había caído de un árbol. Sí. Era para averiguar todo el trasfondo de ese aparatoso accidente. Pero terapia de averiguar o emocional, pero terapia física. Sí. En el hospital de niños no. No. Porque salí del hospital de niños y pasé a Senare, donde me ponían... yo sentía, cuando los médicos vieron que yo empezaba a sentir las piernas o que me ponían agujas y yo... reaccionabas. Ajá, yo sentía, ellos no lo podían creer. Ellos decían que no era posible que con mis lesiones yo sintiera las piernas o parte de ellas. Y entonces, una persona que ha tenido un accidente y queda cuadraplégica, sí va a terapia, pero va a terapia como algo paliativo, sí, para que los músculos no se atrofien, para que no se les hagan úlceras. Ajá. Y todo eso. Pero mi terapia sí era terapia física, ya, para recuperación, porque los médicos decían, es que si siente, puede recuperarse. Yo recuerdo, así como se lo decían a mis papás, y con 12, 13 años yo entendía. Nunca he sido de los que nada más escuchan, siempre pregunto y averiguo y soy muy curioso. Y recuerdo que, ellos decían que tenía posibilidades. Entonces me mandaron a terapia a Senare. No recuerdo cuánto estuve internado en Senare. Y me hacían terapia poniéndome de pie, con revistas amarradas, revistas de estas que la portada es dura, en las rodillas. Me las amarraban con cinta. Amarraban las revistas. Y las revistas no se iban a doblar, no me iban a hacer daño y me iban a ayudar a sostenerme. Yo recuerdo que parecía un muñequillo de papel porque tenía que caminar y llevaba... No podía caminar doblando las rodillas, sino que iba como un robot. Sí. Pero mis piernas soportaban el peso. Claro. Entonces, en ese momento yo supe que tenía esperanza de caminar. Bueno, este testimonio de esta primera parte, porque aquí el tiempo es oro, ¿verdad? Y cuando está interesante la conversación, se va más rápido. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y en la segunda parte vamos a profundizar un poquitito de que siempre se dice de que las cosas suceden por algo, ¿verdad? Y eso por un lado, y por el otro lado que Dios te tendió la mano para que fueras un excelente profesional. No digo que si no le hubiera pasado eso no lo hubiera sido, ¿verdad? Pero sí, todos lo sabemos y vamos a hablar un poquitito de eso más. Perfecto, gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro amigo Arnaldo Araya Rodríguez. Todo un ejemplo de fortaleza, de actividad física y sobre todo un gran profesional a mi criterio. Ya regresamos. Más cerca de lo nuestro, más cerca del pueblo, somos la ventana del cantón. Lo que nos identifica como zarcereños, somos noticias, somos tradición. Todo sobre la cooperativa, entretenimiento para toda la familia. Visítenos en Facebook como ZTV. Lo que nos identifica como zarcereños, ZTV desde lo nuestro.
Como una medida alternativa, Copia Alfaro Ruiz pone a disposición de todos sus asociados y usuarios el número telefónico 8463-4021 para que haga sus reportes vía mensajes de texto de WhatsApp en caso de avería eléctrica o de infocomunicaciones. Recuerde incluir la siguiente información: nombre de la persona a quien reporta, dirección donde se presenta la avería, número de medidor o número de servicio de infocomunicaciones y una breve descripción de lo que ocurre. Tenga presente que por esta vía se recibirán únicamente mensajes de texto por WhatsApp. Copia Alfaro Ruiz, somos más. Gracias amigos por estar nuevamente con nosotros, y para los que llegaron un poquitito tarde, hoy estamos con Arnaldo Araya Rodríguez, vecino de La Legua, un gran amigo y un gran profesional. Por lo menos particularmente lo admiro profundamente por toda su voluntad. Esa palabra me imagino que para usted es vital. Sí. Arnaldo, aquí tenemos algunos mensajes que le manda la gente y por supuesto que todo muy bien. Ahora bromeamos de que alguno iba a decir algo, no, pero no. Sileni Araya Paniagua, felicidades y bendiciones. Margot Araya, saludos, Dios te bendiga. Janet Araya Villalobos, esa es mi tía. Su tía. Y Margot también es mi madrina. Ajá. Dice, ellos lo catalogan a usted como mi luchador, mi héroe y que lo aman mucho. Sileni Araya, primero Dios siempre está con usted. Flori Rojas, un cariñoso saludo a mi amigo guerrero y excelente persona. Como que no te dicen guerrero por apellido, te dicen guerrero por guerrero de verdad. Sí, ¿verdad? Otros más, Ania Cubillo Acuña, saludos. Nuria Salazar, excelente persona. Por aquí tenemos más, vamos a ver. Alan por acá nos indica. Cinia Robles, excelente ser humano. Pedro Aguilar desde Heredia, no sé quién será. Un gran economista. Ajá, amigo talentoso y original, así te describe. Mayela Villalobos, excelente persona, ejemplo de superación. Melania Araya Vargas, lo estoy viendo, un ejemplo de un milagro de Dios. Y Rodolfo Jiménez, con testimonio de vida, gracias por compartirlo. En realidad todos te hablan con el corazón, porque así es. Vamos a ver, Arnaldo, ya ahora nos metemos un poquitito más en lo que sucedió después. Bueno, Arnaldo ya le entregaron las muletas, ya hizo terapia en Senare y no sé si haría aquí también. Usted había salido de la escuela, ¿ya terminado o te ayudaron? No, sí terminé. ¿Terminaste? Cuando eso se hacían exámenes del ministerio. Ah, los exámenes del ministerio. Sí. Ok, y posteriormente vino la época de colegio. Sí, después vino la época ¿Viajabas de colegio todos los días? Sí, mi papá me traía todos los días al colegio. Ajá. Lo recuerdo como algo muy bonito. Sí. Porque fue donde yo realmente me pude demostrar de que yo podía. Y que con un poquito de esfuerzo y dedicación iba a lograr lo que yo quisiera. Bueno, eso es importante. Ok, esos 5 años de colegio,
¿te marcaron la ruta de lo que ibas a estudiar o cómo fue el asunto? Porque usted es profesor De matemáticas. de matemática, ok. Entonces, usted pasó los 5 años y decía, yo tengo que ser profesor de matemáticas, ¿es así o no? No, a mí siempre me ha gustado la ciencia. Ajá. Yo siempre me vi con una bata blanca en un laboratorio. Siempre. Porque la ciencia para mí me gusta mucho la ciencia. Pero cuando yo llegué a 10º año, a 9º, creo, conocí a una profesora que me inspiró y es a la que le agradezco tanto, pero tanto en mi vida. De hecho, son 2 personas muy importantes para mí durante esa etapa del colegio. Número 1, Janina Francesa. Ajá. Le debo tanto a esa señora. Esa señora fue la que hizo que Arnaldo empezara a dar clases particulares, sin tener un título. Y Milagro Quiroz, la profe de mate, viví por acá. Sí, las 2. Sí, yo nunca voy a terminar de agradecerles a ellas 2. Fueron Qué bueno. un pilar en esa Un saludo etapa. para doña Yanina y para Milagro, que las recuerdan. Sí. Excelente. Sí. Ok, y ellas te marcaron. Entonces ya, salís de bachillerato. Ah, bueno, en 10º, con Mila, yo tomé la decisión de estudiar matemática. Ah, fue ahí que te marcó. ahí, en 10º año. Y desde ese momento ya dabas tutorías. Siempre, yo estaba, no había ni salido del colegio cuando yo empecé a dar tutorías a generaciones menores que yo. Menores. Y de matemática. Matemática, química, física, español, Ay, inglés. ay, ay. Yo necesitaba uno así cuando estaba en el colegio. Y dígame una cosa, y posteriormente a eso, entonces ya te planteaste el examen de admisión, ¿dónde? Sí, o sea, imagínense que yo solo matriculé cuando siempre ha habido 3 universidades, bueno, en realidad 4, porque cuando yo salí habían 4 universidades públicas, que eran la UCR, el TEC, la UNA y la UNED. Pero en mi cabeza, en mi conciencia, siempre solamente existía una. Fue el único examen que matriculé, fue el de la UCR, porque quería entrar a estudiar mate. En San Ramón. En San Ramón. Estuve en San José, pero realicé todo en San Ramón. Viajando todos los días. Hice el examen de admisión y conseguí la 3ª mejor nota a nivel país. De hecho, también fui primer promedio en bachillerato en mi año. A nivel país, 99.5 fue mi promedio. Cuando eso se hacían exámenes de bachillerato. Ahora ya son ahí unas pruebitas. Sí, 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 sí. Y ya entonces entras a la universidad. ¿Cuántos años estudias ahí? Estuve 4 años. 4 años. Estudiando matemática pura. Y haciendo unas pedagogías para poder ejercer como profesor. Yo quería estudiar física mate, pero matemática es algo que me llena y tomé la decisión, me incliné por matemática, me gradué de matemática, trabajé en varios colegios, pero lo que me llena de mi profesión es ser mi propio, o sea, dirigir mi propio rumbo como tutor. Y el horario. Y mi usted. propio horario, sí. Esa fue una decisión que tomé hace Me como decías, 7 años. sí, me decías que todos los días venís de La Legua a dar clases a... Todos los días salgo de La Legua. Hace 6, 7 años, todos los días salgo de La Legua a dar clases privadas, tutorías. ¿Cuántos años llevas más o menos dando tutorías ya? Como 17. 17. Ajá. ¿Y por año cuántos alumnos ayudas? No más o sé. menos, un más o menos. Es 80, 90. Una cosa así. 100, sí. O sea, el que no conoce a Arnaldo, el tutor, yo no sé qué estará haciendo. No sé, quizá no necesita. Sí, pero la mayoría necesitan, ¿verdad? Definitivamente. Dice así, Liliana Araya Gamboa, no sé quién será. Es una prima de mi mamá. Un guerrero, felicidades y bendiciones. Y por aquí hay otro que pienso que también le tenés una alta estima, Herminio Alfonso Mora. Ajá. Dice, saludos amigos, Arnaldo es un gran ejemplo, siempre de buen humor ante las diversidades de la vida. Un abrazo. ¿Es cierto eso, Arnaldo? Siempre. Las personas que me conocen
que han estado conmigo y han compartido tiempo saben que arrugarse nunca. Ajá. Aunque usted esté pasando por la peor de las situaciones, aunque no me soporte las piernas porque todos los días me duelen, aunque no haya sido el mejor día de mi vida, pero de mí y la gente que me conoce y que no me conoce y que he visto en la calle sabe que de mí siempre va a recibir una sonrisa. Dígame una cosa, Arnaldo, eso significa, vos sos autosuficiente totalmente. Completamente. Para todo. Completamente. Para todo. Bueno, eso es importante, Arnaldo, que la vida te enseñó. Dice que Wainer Calvo, saludos para mi amigo, siempre hacia adelante. Y por aquí tenemos otras más, porque no paren de llegar. Marlen González Acuña, saludos a Arnaldo. Y Mari Varela, lo admiro mucho, bendiciones. Vamos a ver, Arnaldo, tal vez ya profundizando un poquitito más. Usted se gradúa como profesor de matemática, pero ¿de dónde viene el talento suyo de dibujar? ¿De dónde viene eso? Verás que yo siento que bueno, eso se cultiva, pero se nace con eso. Yo creo que el arte corre por la sangre de las personas que lo practican. Porque bueno, he tratado de averiguar, en la universidad cuando estaba en la UCR estudiando mate, a mí me gustaba ir mucho a la parte de artes. Y recuerdo que una vez platicando con un profesor, me dijo que el arte es un gen. Ajá. O sea, que alguien de mi familia tuvo que haber sido muy bueno en el arte. Yo no me considero, me ha costado muchísimo considerarme un artista bueno. O consolidado. Sí, digamos, yo veo mis cuadros y los comparo con los de otra gente y yo digo, y eso es malo, porque uno tiene que creérsela. Uno tiene que creer que realmente tiene el talento y que lo que usted hace es único. Pero a mí me ha costado un montón, me ha costado mucho porque la gente siempre me dice, ¡juepucha! ¡Qué bárbaro! Y yo, no sé, no logro creerme eso. ¿Pero ahí tuviste algún aprendizaje? ¿Estuviste en alguna carrera de eso? No. Eso todo es innato. Eso sí, eso es algo que viene en mi sangre. Entonces yo averigüé y pregunté. Mi mamá y no recuerdo quién más, me dicen que mi bisabuela, la mamá de mi abuelo paterno, pintaba. Ajá. Y yo me imagino que ahí está el gen, y ese es mi gen. Y creo que de toda la familia fui el único que lo heredó, gracias a Dios. Pero entonces dígame una cosa, si te pusieran ahí de frente para que decidas, ¿profesor o pintor o que hace retratos? ¿Qué te decidirías? Ok, ambas me llenan. Me inclinaría muchísimo más por profesor. Es algo que como, vivo, respiro, digiero todos los días. A mí me encanta estar rodeado de jóvenes. Yo recibo una retroalimentación enorme estando con ellos, bromeando, siendo Arnaldo, ¿verdad? Porque yo conozco muchos profesores muy cuadrados, sí, y no sé, muy raros. Yo no sé, ni entiendo por qué estudiaron educación. Y decime una cosa, entonces cuando están las tutorías, usted no es, como decís vos, cuadrado con las lecciones, no. Ok, vamos a empezar con esto, pero si les aparece una duda de esto, usted se mete por ahí. Sí, yo al referirme al cuadrado, me refiero a que se basan y se dirigen por un programa. Es como tener un guión. Sí. A mí los guiones no me gustan, entonces yo soy completamente espontáneo. Las clases son de lo que se viene dando, en lo que voy. Yo sé el tema del que voy a hablar, sé el tema que voy a explicar, sé del tema y demás, pero no planeo nada. No planeo que voy a hacer esta pregunta, que voy a resolver esto, sino que me nace en el momento. Y creo que esa es la clave para que los estudiantes entiendan. Okay. Otra de las cosas que yo siento que me llena de ser profesor es el tener tantos amigos, bueno, compañeros de trabajo que son esos estudiantes que veo todos los días y que confían en mi trabajo. Y las mamás y los papás de esos estudiantes también forman parte de esta familia.
porque ellos también depositan en mí esa confianza. Ajá. También el hecho de que pueda ganarme la confianza de ese estudiante y que el estudiante pueda ser capaz de contarme lo que quiera. Utilizo malas palabras. Ajá. Debo aceptarlo. De vez en cuando se me salen en clase. Ya los estudiantes me conocen. Hago bromas acerca de mi condición física en clases. Un día estaba en un curso con estos chicos de Faro de 10º. El bus, yo salía del curso a las 4:45 para agarrar bus de 5. Y faltaban 5 minutos. A mí no me iba a dar tiempo del aula donde estaba al bus. Entonces les digo, chiquillos, tienen que correr, corramos. Ay, sí, cierto, yo no corro. Todos se quedaron viéndome a ver si podían reírse. Y empezó a reírme yo, y entonces todo el mundo empezó a reírse porque había hecho un chiste de mi discapacidad. Yo siento que ahí está la madurez, en aceptarse, en aceptar que uno tiene limitaciones. Ok. Arnaldo, no paran de llegar mensajes positivos. Nati Camacho, un gran profesional, excelente ser humano. Noelia Soto, hola profe, soy Jafet Rojas. Me ayudó en las pruebas Faro y eres un profe excelente. Vea que los chiquillos para decir eso es porque... Cumple el mismo día que yo. Ajá. Sí. Ok. Nidia Rodríguez, mi guerrero favorito. Mami te ama y te admira. Me siento muy orgulloso. ¿Ah? Nilda, esa es mi mamá. Esa es tu mamá. Tania Corella, Arnaldo, mi profesor y artista preferido. No tengo palabras para agradecerle toda la ayuda en mis estudios. Siempre vas adelante en la ayuda que nos da. Ok, es que definitivamente, Arnaldo, es que nos estamos dando cuenta que la gente realmente te quiere. Y eso es bueno, porque somos muy dados a decirle a la gente lo malo, pero nunca le decimos lo bueno, nunca. ¿Verdad? Eso es definitivo. Arnaldo, vamos a ver, ya porque ya tenemos que ir cerrando, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Una parte ahí que quisiera que me des tu opinión, porque yo siento que en el tema de servicios a las personas con capacidades especiales, como usted, Zarcero no las tiene todas consigo todavía. No. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué falta en Zarcero para que usted pueda trasladarse sin ningún problema desde su casa a Zarcero, caminar por aquí, por allá? ¿Qué nos decís? Falta que toda la gente, los pobladores de Zarcero, que todos son personas muy bonitas y yo siento que son personas empáticas y demás, pero nos hace falta tanto en conciencia. A mí me encantaría que un día se declarara el día del uso de silla de ruedas por parte de todas las personas. Ajá. Y que todas esas personas se trasladaran en silla de ruedas por el centro de Zarcero y después, una por una, me comentara cómo les fue. Horrible, es espantoso. Hicieron una acera que yo realmente nunca entendí el significado de la acera. Fue como por salir del paso, fue algo que me dolió y me sigue doliendo y que tengo un clavo ahí. Y así como hay gente que realmente se preocupa porque estemos bien, en Zarcero somos muy pocos. En Zarcero vemos, creo que somos el 13% de la población. Y entonces nadie se pone en los zapatos. Yo sé que la gente en Zarcero es empática, pero no han tenido la oportunidad de ser empáticos. Entonces, estamos muy en pañales en esa situación. Hay establecimientos que no tienen ascensor, donde nos quebramos, ¿verdad? Donde me quebré. Hay lugares que solamente cuentan con gradas o tienen una una grada para poder entrar. Una persona en silla de ruedas nunca podría entrar en eso. Entonces mi lucha inicia ahí. Yo creo que yo siempre voy a estar peleando con quien quiera meterse con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, dicho por una persona con capacidades especiales. A usted hay que agregarle, Arnaldo, que tiene las capacidades especiales y también tiene talento innato en todo lo que hace. Gracias. Por eso, antes estábamos planeando que hiciera algún retrato, pero dejémoslo ahí. Después nos hace uno de Luis y otro para mí. A Luis ya le hice. A Luis ya le hice. Ay, usted también. Ajá, sí. Bueno, eso es importante.
Analdo, gracias. Definitivamente gracias por este ejemplo que nos das, estos testimonios. Y hay veces uno le duele una uña y se queja. En cambio, usted ha sido un testimonio de vida enorme. Muchas gracias. Nosotros siempre en este programa damos como una noticia positiva. ¿Qué más positiva es todo lo que usted nos ha dicho? Gracias. Y por último, Analdo, bueno, por aquí quería leer un último mensaje porque me llamó mucho la atención. Dice Yonder Alonso Fonseca, saludes a la distancia desde Nicoya, Guanacaste. Para mí fue un honor conocer y en algún momento ser parte de la familia de Arnaldo. Que Dios lo bendiga. Sí. Y por último, todas las personas que vienen al programa les damos este pequeño recuerdo para que cada vez tomas café. Sí. Cada vez que tomas café, te acuerdes del programa que te recibió con tanto cariño. Okay. Muchísimas gracias. Para servirle. Bien, Arnaldo, muchas gracias de verdad. Y a ustedes, amigos, que hoy y todos los viernes siempre nos esperan a las 6:30 de la tarde durante una hora con el programa Entre Nos Zarcero. Gracias al canal amigo ZTV, gracias a Cope Alfaro Ruiz, a la gerencia, gracias a Luis, que siempre nos acompaña, y gracias a Jorlen y Alan Barquero, que desde la casa nos ayudan con el Facebook Live. A ustedes que hacen grande nuestro cantón, que Dios los bendiga y muy, pero muy buenas tardes.